Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Llegamos a lo que es la última clase antes del primer parcial de preguntas cortas, que igual leías el jueves a las 20 horas, además de ver el tema que vamos a trabajar el día de hoy, poder hacer un pequeño repaso de lo que va a ser esa instancia de evaluación por el modo. Hoy tenemos que trabajar lo que es la segunda parte de violencia familiar, que tenemos que ver lo que es violencia conyugal y violencia hacia los padres. Con respecto al tema de violencia conyugal, lamentablemente es un tema de mucha prevalencia en lo que es salud mental. Cuando digo mucha prevalencia es que la tasa de casos que hay es cada vez mayor dentro de lo que es la clínica de la psicología, dentro de lo que es las patologías, obviamente que lo que más abunda son los trastornos del estado de ánimo y los trastornos de la ansiedad, pero después quitando lo que es las patologías, digamos, mentales, tenemos que la gran problemática es a nivel vincular, desde todos los grados, obviamente, desde situaciones extremas hasta situaciones de problemáticas menores, pero que lamentablemente abundan cada vez más. Esta situación se debe a múltiples factores, ¿sí? Que van desde cuestiones psicológicas, culturales, económicas. Digo psicológicas porque tiene que ver obviamente con lo que es la crianza de muchas personas, en donde lo vamos a ver justamente ahora cuando después del parcial arranquemos la unidad 2 y ustedes van a ver que además de las necesidades básicas que tienen que ver con salud, educación, una red local, alimentación, vivienda, etc., también hay necesidades psicológicas básicas que tienen que ver con la contención, con el amor, con el diálogo, con el respeto, con la comunicación, con el lugar que se le dé a ese ser vivo que está con uno, a ese ser querido, supuestamente, ese familiar, que si no se da, esto genera un impacto psicológico y ya de por sí hace que el edificio de la personalidad retome en psicología 1 cuando vivimos Winnicott y que se arme un falso self, una falsa personalidad que en apariencia es estable pero que tiene un montón de falencias y estas falencias pueden generar grandes problemáticas a nivel vincular el día de mañana. Por eso uno ve que cada vez más gente se le dificulta conformar y en caso de que conforme sostener un vínculo de pareja saludable. Eso por un lado de lo psicológico, también desde lo cultural. Esta cuestión, como hemos laburado justamente con Margulis del Milagro de la Eterna Juventud, muchas veces también se asocia la juventud a la impulsividad, al no comprometerse, y entonces eso a nivel vincular hace que dificulte la conformación de una pareja que incluso culturalmente por momentos no sea valorado, no sea bien visto, y en el caso de conformarse genera un montón de dificultades porque se genera cierta contradicción entre lo que a veces la persona quiere proyectar y lo que la cultura busca imponer de cómo vos te tenés que comportar, cómo vos tenés que actuar, qué lugar le tenés que dar a la pareja, ¿sí? Piense que lo hemos laburado mucho con el tema de las propagandas, lo vamos a seguir haciendo, que todo el tiempo el tema de lo que querés buscarlo, imponete, cuasi pasarle por encima al otro. Entonces uno ve cómo se va condicionando en mayor o menor medida que si bien la violencia no la vamos a reducir a un único factor, todo factor ejerce un efecto de coerción y condiciona para poder posibilitar un desenlace justamente de lo que es la violencia conyugal en mayor o menor medida. Porque recuerden que nosotros hemos elaborado distintas formas de violencia. No me estoy refiriendo solamente a violencia física, sino a violencia psicológica, sexual, económica, etc. Y después también hay factores económicos. Ustedes piensen que vivimos en una sociedad sumamente mercantilizada del capitalismo que viene desde hace décadas, siglos justamente, en donde ya no es como antes que solamente laburaba un único miembro de la familia unas horas, ahora tienen que laburar, lo más probable es que en caso de estar los dos padres, una cantidad de horas excesiva para generar cierto rédito económico y además poder consumir. Eso restringe los tiempos de la familia. En muchos casos eso hace que la tolerancia sea mucho menor, que las dificultades a la hora de vincularse se vayan ampliando y se termina tapando obviamente todo con más mercancías, con más consumo. Entonces es multifactorial lo que ha hecho que esta curva, ahora que se está hablando tanto con el coronavirus de la curva, bueno, la curva de lo que es la violencia conyugal, se está ampliando en las últimas décadas de una forma tremenda por todos estos factores que yo les estoy marcando y otros más también, que si quieren obviamente por WhatsApp lo podemos debatir. Con respecto a lo que es la violencia conyugal, uno puede tener que la violencia sea de una parte o de la otra, sea del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre. Acá pensémoslo, lo estamos pensando en términos obviamente tradicionales, ¿sí? La violencia no tiene patrimonio de género. Puede ser también entre dos hombres, entre dos mujeres, binario, no binario, transgénero. No, no hagamos ese reduccionismo, porque si bien hay más casos de violencia estadísticamente del hombre hacia la mujer,
Esto no quita que igual en otros tipos de conformación de pareja también se den situaciones de violencia, ¿sí? Pero bueno, la clasificación tradicional va a marcar que la violencia puede ser del hombre hacia la mujer hacia el hombre, la violencia puede ser cruzada, puede ser, digamos, de parte de ambos, o pueden darse relaciones ya patológicas sadomasoquistas. Antes teníamos, como yo les decía, que laburaba el hombre, la mujer era la ama de casa y se dedicaba a la crianza, que en ese caso generalmente la violencia era del hombre hacia la mujer, sustentada sobre todo por el tema de la violencia económica, como el hombre tenía el sustento económico, el poder, manejaba el dinero, esto hacía que en muchos casos fuera él el que ejerciera la violencia sobre la mujer. En las últimas décadas se han conformado lo que son las parejas simétricas, además del hombre, la mujer labura también, entonces eso lo que hace es que la violencia en muchos casos sea cruzada, de distintas variantes. Es difícil encontrar, chicos, una violencia pura, o sea, es difícil encontrar una pareja en donde solamente haya violencia física o violencia psicológica. Uno ve que tarde o temprano se van bandeando, por eso yo les decía la vez pasada que es una clasificación más a nivel teórico, pero que después en la práctica uno ve cómo todo esto se va justamente entremezclando, si se quiere, o va rotando o va mutando a lo largo del tiempo del vínculo. Con respecto a estas relaciones, la violencia se puede presentar inicialmente o puede ser después de un tiempo, puede ser progresivo o puede ser con todo el peso de entrada. Me refiero a un hecho de violencia física, por ejemplo, cuando antes no había antecedentes. Acá depende, insisto, de muchos factores, no solamente del vínculo que se vaya generando entre los dos, sino también de las características de cada uno, ya sea desde los valores patológicos, culturales, como les marcaba justamente hace un rato. Con respecto a la violencia conyugal, se remarca sobre todo lo que es el ciclo de la violencia. Vamos a tener tres grandes fases. Tenemos una fase de tensión, donde hay pequeños resquemores, pequeños problemas, pequeños malestares, que no pasan a mayores, pero que tipo un vasito, gotita por gotita, lo empiezan a llenar. Hasta que se llega a una segunda fase, que es la fase de violencia. En la fase de violencia justamente este vaso rebalsa, hay una descarga, insisto en todas las modalidades que yo les marqué, puede ser de una parte hacia la otra, puede ser entre las dos, pero sí que es un momento de mucha intensidad, de mucha manifestación de violencia en todas sus variantes, física, psicológica, sexual, económica, que genera, digamos, una especie de pico. Una vez que se pasa ese pico, se pasa a la tercera etapa, que es lo que los autores irónicamente llaman fase de luna de miel, que es donde se piden disculpas, se asumen responsabilidades, se prometen que no va a volver a pasar, que ahora las cosas van a ser distintas, que ya aprendieron. Si en la etapa anterior de violencia se metieron familiares, vecinos, en esta etapa de luna de miel se les echa la culpa a ellos. El típico discurso que uno escucha es, en vez de ejercer violencia como habían hecho entre ellos en la anterior etapa, cuando llegan a la luna de miel, lo que hacen es buscar un chivo expiatorio en el exterior. Entonces es porque tu familia o mi familia nos quiere separar, porque estos vecinos, porque nos tienen envidia. Entonces dirigen ese malestar hacia un tercero, creyendo que esto va a generar un antes y un después y que desde ese momento van a estar bien. El tema es que después vuelve la fase de tensión, nuevamente se da la violencia, la luna de miel y se hace circuito continuamente. Un circuito muy difícil de romper, por las características psicológicas de ambas partes. En la fotocopia ustedes van a ver que va a resaltar sobre todo lo que es el vínculo del hombre golpeador y de la mujer golpeada. Pero más allá, insisto en esto, chicos, de estas características, tratemos de verlo no como una cuestión de género, porque tranquilamente también, por más que sean casos no mayoritarios, también uno tranquilamente podría hablar de la mujer golpeadora y del hombre golpeado. Hace un tiempo, más o menos, creo que fue hace un año, hubo un caso muy conocido de un hombre que quiso ir a denunciar a su mujer, a su esposa, porque lo violentaba. En la comisaría se le mataron de la risa y después ese hombre terminó muerto apuñalado por la mujer. Entonces, no lo visualicemos solamente como una cuestión de que es el hombre ejerciendo violencia sobre la mujer, sino que lamentablemente también se puede dar en todas sus variantes. Más allá de que, insisto, los casos prioritarios obviamente son de parte de hombres hacia lo que son las mujeres. Acá vamos a trabajar lo que es la parte psicológica. Sí quiero hacerles, chicos, una aclaración que es importante. Que uno trabaje las características psicológicas, por ejemplo, de la mujer golpeada o del hombre golpeado, no quita la responsabilidad penal. Digo esto porque a veces los conceptos en psicología se utilizan erróneamente para justificar. Acá la idea no es justificar, es entender. Si ustedes, por ejemplo, matan a alguien, y sí, un psicólogo jurídico en este caso les puede explicar, che, vos mataste porque en tu infancia esto, en tu adolescencia esto. Ahora, la condena te la vas a comer igual, en cana va a ser igual. Entonces la idea
es para entender, para comprender qué pasa en estas personas que actúan de esta forma, que sostienen este tipo de vínculos, pero de ninguna manera justifica. Hecha esta aclaración, vámonos a lo que es el hombre golpeador y lo que es la mujer golpeada, tomando la referencia al título, aunque insisto, no lo veamos como una cuestión de género, pensémoslo más allá del género a nivel vincular. Con respecto a lo que es la persona golpeada, tenemos que son personas de muy baja autoestima, que tienen casi un vínculo adictivo con lo que es lo sentimental, el amor, lo vincular. Ustedes piensen que adicto, uno técnicamente adicto puede ser a cualquier cosa, no es solamente adicto al alcohol, a la cocaína, uno puede ser adicto al laburo, puede ser adicto a la actividad física y puede ser adicto a la pareja. Se suele decir que las personas violentadas generan un vínculo adictivo que hace que entonces toda su vida gire en torno a esa persona. Al tener baja autoestima, por más que la persona los violente de arriba abajo, después se van a conformar con mendigar un poquitito de amor y con eso les va a ser suficiente para seguir sosteniendo ese vínculo que si no, consideran que sin ese vínculo no podrían seguir justamente adelante. Esto hace que la persona quede sumamente apegada, sumamente condicionada, se suele ir encerrando. A esto súmenle obviamente la coerción que genere la persona violenta, que va a ser todo un laburo a nivel psicológico para que la persona en muchos casos se vaya cerrando, genere esa dependencia total, emocional, psicológica, que hace que sea muy difícil de romper. Después son otros también los factores que hacen que a la persona violentada le cueste romper, que van desde los hijos de por medio, la coerción económica, pero uno ve que esta dependencia psicológica que genera la persona golpeada hacia el golpeador hace que sea muy difícil de romper. Insisto, chicos, la idea de esto es para entender, no para justificar. Pero piénselo de esta forma, hay personas que ante el primer signo de violencia de su pareja dan media vuelta y se van. Entonces la idea es entender qué pasa para que se genere este vínculo en donde una persona ejerce violencia sobre otra y la otra lo siga sosteniendo. Con respecto a la persona golpeadora o violenta, si quieren para no hablar de golpes, también tenemos que tienen baja autoestima. Esto es lo interesante, es una lógica muy similar, salvando las distancias, a lo que es el bullying. Ustedes ven a la persona que ejerce bullying y a la persona que padece bullying, y los dos tienen baja autoestima, con la diferencia que el que se somete al bullying agacha la cabeza y con tal de sentirse aceptado, se deja violentar, se deja golpear, se deja denigrar. El otro, el que ejerce bullying, también tiene baja autoestima, solo que para sentirse mejor, para envalentonarse, maltrata al otro, lo denigra, justamente lo cosifica. Entonces, lo interesante es que uno diría, uno de los grandes principios tiene que ver con la baja autoestima, el tema es qué es lo que hace cada uno. En el caso de las personas violentas que ejercen violencia, uno ve que son personas de baja autoestima y al sentirse inseguros, no sentirse bien, necesitan ejercer control sobre el otro por el temor que el otro a la primera de cambio tome vuelo y se vaya. Entonces generan todos mecanismos de violencia como una manera de controlar a esa persona, de tenerla encima, de no soltarla, de que la persona no se vaya, por el temor de que en cualquier momento vea algo mejor y que lo interesante de esto es que uno diga, y sí, tiene razón, porque qué clase de vínculo es el que te daña justamente. Entonces, la persona ejerce toda una serie de trabajos, o mejor dicho, de manipulación a nivel psicológico, lavado de cerebro, como quieran llamarlo, para tener a la persona a su merced. Pero insisto en esto, suelen ser personas muy inseguras, muy dependientes, que en muchos casos han eh, tenido situaciones de violencia desde su hogar, no solamente porque lo han vivido entre los padres, sino porque han ejercido violencia sobre ellos de distintas formas, esto que les digo de las necesidades psicológicas, y entonces tienden a generar este tipo de vínculo. La idea, insisto, no es justificar, sí entender. Son vínculos que son muy difíciles de romper, que incluso muchas veces cuando se logran romper se siguen viendo escondidas o van y vienen, o lamentablemente cuando la persona genera otro vínculo vuelve a repetir la misma historia, el mismo circuito, por estas cuestiones que yo les marco a nivel psicológico que se ponen en juego y que hacen que sean diagnósticos, o mejor dicho, que sean situaciones problemáticas, para no darle la categoría diagnóstica si quieren, aunque algunos autores igual lo ven como una suerte de patología mental, tan difíciles de poder trabajar. No imposibles, sí. Pero con esta cuestión, por ejemplo, de la persona violentada, que les marcaba la cuestión adictiva, se suele decir que la persona todo el tiempo iba a tener que estar siempre con ciertos recaudos de no generar un vínculo justamente patológico adictivo como el que quizás ya tuvo y le llevó a ciertos y a muchos desenlaces negativos. Chicos, no me quiero extender más. ¿Dudas, preguntas?
el jueves a las 20 horas, además de hacer el repaso del parcial, me pueden consultar. Gracias.